La invitación fue previa que estuvieran en 678, pero es un gusto compartir de vuelta con ustedes aquí. No soy Galende, pero haremos lo que se pueda. Acá está Atilio Borón. ¿Qué haces, Atilio? ¿Qué tal, Eduardo? Va primero esto. Y en el mundo libre, todos los hombres aptos para el servicio militar se enrolaban voluntariamente. Juan Carlos, en este momento se acerca el presidente Barack Obama. Lo estoy viendo ya al micrófono. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. ¡Hemos triunfado! Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, con humildad. Soy el comandante en jefe del ejército de una nación en medio de dos guerras. ¡Es todo un éxito! Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz De una nación en medio de dos guerras. De pronto todo terminó y el mundo conoció a un héroe de la libertad que había nacido en el momento preciso. Osama Bin Laden ha muerto. Estados Unidos ha anunciado el final del fundador y líder de Al-Qaeda en una operación llevada a cabo en los alrededores de la capital de Pakistán, Islamabad. Barack Obama lo ha confirmado en rueda de prensa. Osama Bin Laden ha muerto. Esta es una noticia que decíamos tiene alcance mundial. Esta es la historia de la larga y frustrante caza de Osama Bin Laden llevada a cabo por Norteamérica. Osama Bin Laden ha muerto. Osama Bin Laden ha muerto. Pero yo combatiré sin cesar por la libertad y la justicia donde quiera que exista la tiranía. Esto no determina el final de nuestros esfuerzos. Vamos a seguir combatiendo el terrorismo. Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz con humildad. ¡Hemos triunfado! Pero a la vez trató de justificar su decisión de enviar 30.000 nuevos efectivos a Afganistán. En otras palabras, dijo Premio Nobel de la Paz que la guerra a veces es necesaria para la paz. Es necesaria para la paz. El mundo bajo amenaza. El mundo entero empieza a preguntarse si la venganza de Al-Qaeda está cerca. El mundo bajo amenaza. Obama, ¿tiene razón? El presidente Barack Obama afirmó que el mundo es ahora más seguro. Obama, ¿tiene razón? Hemos logrado nuestro cometido de saber que la justicia ha llegado. Barack Obama aceptó el Premio Nobel de la Paz. El mundo es más seguro y es un mejor lugar por la muerte de Osama Bin Laden. ¿Recuerdan lo que hicimos ayer? Volvimos a salvar al mundo. ¿Creen que eso no vale nada? Pues se equivocan, amigos. La Liga de la Justicia continuará con ustedes o sin ustedes. Barack Obama aceptó el premio Nobel. Obama, ¿tiene razón? Es necesaria para la paz. Obama, ¿tiene razón? Barack Obama aceptó el Premio Nobel. El mundo es más seguro y es un mejor lugar por la muerte de Osama Bin Laden. Cuando uno escucha cosas como esta, que resumen en su sentido de pieza sonora radiofónica, no lo que acaba de ocurrir, sino la concepción publicitaria histórica de Hollywood, de Washington, pero siempre terminan rematando las películas. Cree que esto que está pasando, creo que esto que se opinó a raíz de la incursión norteamericana en Pakistán para asesinar a Laden, cree que esto pasó siempre. Sin embargo, recién con Pedro y con Atilio Borón, que nos visita, politólogo, investigador, bueno, no hace falta presentarlo, supongo, peloteábamos acerca de si alguna vez fue tan payasesco, porque la cantidad de elementos que confluyen esta vez, empezando porque quien ordena la incursión, y hablamos solo del caso de Laden, es el Premio Nobel de la Paz. Digo, yo no recuerdo circunstancias así tan bizarras. Como dijo Pedro, también fuera de micrófono, ojo que la memoria es muy contemporánea. Es cierto, pero a mí me cuesta. No, es cierto, yo creo que hay pocos ejemplos iguales, ¿no? Solo que en este caso me parece que está magnificado por el hecho de que se cometió un crimen incalificable. O sea, más allá del el rechazo que yo siempre tuve por la figura de Bin Laden, sí, sus meses, digo, no, porque alguna gente me dijo, ahora defendés a Bin Laden, para nada, no, todo lo contrario. Pero digo, al pensar de que se puede hacer una operación de este tipo, realmente, y además con todas las explicaciones, idas y vueltas que dio Washington, que primero hubo un tiroteo de 40 minutos, después que no hubo, que había una mujer a eso yo no recuerdo uno de ellos. Yo estaba desarmado, no estaba desarmado, estaba 4 veces en términos de 48 horas. En 48 horas. Se desmintieron a sí mismos. Yo nunca vi.
Yo la verdad que no sé. No, Pedro no marcaba una cosa interesante, lo de Colin Powell con el Amtrak, ¿no es cierto? Cuando lo mostró. Esa imagen creo que fue febrero 2003, antes de la invasión a Irak. Colin Powell, secretario de Estado de Bush, hijo, mostrando un pequeño frasquito y diciendo que con una pequeña cucharada de té se podía matar a miles de personas y que era un gran peligro. Montaron todo un escenario, solo que en ese momento hubo muchas voces críticas que cuestionaban, que decían, esto no es verdad, Saddam Hussein no tiene armas de destrucción masiva, Saddam Hussein no tiene todo este laboratorio químico que se dice, Saddam Hussein no tiene ninguna vinculación con Al-Qaeda. Sin embargo, ellos insistieron. Solo que ahora ha habido un crimen realmente, vuelvo a decir, incalificable, una ejecución. Ayer Michael Moore en una entrevista decía, fue ejecutado, ahí no hubo ningún intento, fue una ejecución simple y llana, y además esto que está llamado a tener, yo creo que un profundo impacto, Eduardo, para el futuro, ¿verdad? Porque vos convertiste a un tipo que era un terrorista internacional, lo convertís primero en un mártir y después en un mártir ultrajado al impedirle que tenga las ceremonias fúnebres que su religión le manda, y además lo haces desaparecer, y además lo matás enfrente a sus hijos, cosa que ni los milicos argentinos hicieron. Digo, hay pocos casos. Ahora, eso nos llevaría a la teoría conspirativa, pero verosímil por lo menos, de que lo hicieron así justamente para generar un clima de venganza internacional que permita reciclar el aparato del complejo industrial militar norteamericano y demás. Digo, porque si es por... Yo no sé, yo creo que lo hicieron, me parece a mí que si hay algo que temía la clase dominante norteamericana era Bin Laden hablando y deschavando muchas cosas. Por ejemplo, diciendo... que lo entrenó la silla. Claro, que a mí me acusan de lo de las Torres Gemelas, pero entonces explíquenme por qué toda la parentela que yo tenía en Estados Unidos, que eran como 50, 60 personas, al día siguiente, el 11 de septiembre, salieron en el único vuelo autorizado dentro de los Estados Unidos por un plazo de 72 horas. Fue el único avión que despegó y se fue. ¿Por qué los echaron? Porque yo era inocente. ¿Te das cuenta? Él podía haber dicho eso. Y además podía haber dicho los negocios que toda mi familia tiene con la familia Bush, y con Dick Cheney, y los contratos, y la plata que me dio la CIA, y cómo la CIA consiguió ese dinero a través de contrabando de heroína. Digo, era un testigo que había que liquidar. Yo creo que por eso me parece a mí la cosa tan absurda de decir, lo capturamos, lo matamos y lo tiramos al mar. Te agrego un datito, Atilio, respecto a lo que estás diciendo, pero muy, muy pequeño que tiene que ver con el tema de la justicia. ¿Bin Laden fue el responsable del atentado a las Torres Gemelas? Yo tengo dudas. Todavía no tengo una evidencia definitiva para decir si él fue. Bueno, si uno hace un seguimiento, y la verdad lo hice en profundidad, incluso hay libros que recopilaron todos los discursos y entrevistas de Bin Laden, uno va a ver que en un primer momento él los niega. Él dice, los musulmanes no hacemos este tipo de cosas porque han muerto muchos civiles. Y lentamente él va cambiando el discurso hasta un momento que recién en 2004 dice, nosotros lo planificamos, vanagloriándose. Ahora, hay muchas dudas. Algunos de los expertos más importantes en el tema, Bin Laden, Al-Qaeda, en el Islam político, tienen serias dudas si fue efectivamente responsable. Agrego esto porque ni siquiera está probado que era culpable. Exactamente. A esta altura del partido, más allá de que está comprobada la muerte de Laden según el propio reconocimiento de Al-Qaeda, quiero suponer, ¿de qué no hay dudas? De que fue un crimen de lesa humanidad lo que hicieron. Digo, no hay dudas post en ese sentido, digo, en el sentido moral, en el sentido político. Ahora, en el sentido informativo, ¿de qué no hay dudas? No termino. En el informativo, en el sentido informativo, ¿de qué no hay dudas? Y yo creo que hay muchas dudas. Informativo. Vos hablaste de él antes del reconocimiento de Al-Qaeda. Sí. Vos sos el primero que apareces en gráfica, al menos, el lunes, si no me equivoco, o el martes, en página. Estamos hablando con Atilio Borón. Advirtiendo sobre las dudas que había y sobre lo que charlábamos hace un rato con Pedro en el sentido de la naturalización de la invasión yanqui a Pakistán para matar a un tipo. ¿Se te fueron algunas de esas dudas? Mira, no, yo creo que realmente ya no tengo las dudas. De todas maneras, si vos me apretás a mí me decís, bueno, vos estás dispuesto a asegurar más allá de cualquier duda de que el tipo que tiraron al mar era Bin Laden, y yo tengo
un margen que digo, mira, no estoy del todo seguro. Te explico por qué. Coincido, lo pueden haber enterrado en cualquier lugar. Claro. No hay por qué creerles en eso. Y por ahí el que mataron era otro tipo, no era Bin Laden. ¿Por qué no pensar que puede haber habido un arreglo entre Bin Laden y el gobierno americano? Diciendo, entreganos quiénes son los cabecillas de Al Qaeda en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, ¿verdad? Y a cambio de eso, bueno, te dejamos libre. No, yo no creo en eso. Bueno, pero no te digo cómo se haría. Pero dejas una cinta grabada, la depositas en una caja de seguridad en un banco suizo, si te pasa algo raro, inmediatamente eso salta a la opinión pública. Digo, o sea, como no hay evidencia informativa absolutamente creíble, porque además, otro tema que hay que hablar después, la CIP se cayó la boca ante un hecho de censura de prensa bestial, como hace años que yo no veía, en donde la única fuente era el gobierno y los medios repetían lo que decía el gobierno. Me parece a mí que hay mucho espacio para pensar en alternativas, ¿no es cierto? Explicaciones que por lo menos son verosímiles. Son verosímiles. Probabilísticamente no sé cuánto tienen, pero son verosímiles. Con el top, Atilio Borón, sigue Pedro. Atilio, Un genio Atilio con el top. Porque me vio estirar mi brazo izquierdo. Después de las noticias te comento algo de lo informativo. Dale. Sigue aquí Atilio Borón, politólogo, investigador, profesor de teoría política y social en ciencias sociales y además el director del programa latinoamericano de educación a distancia, el PLET, que dicta el Centro Cultural de la Cooperación. Pedro. Quería retomar algo de esto de la agenda informativa que está ligado con lo que planteabas antes de la naturalización. Como el presidente de los Estados Unidos dice, estamos en un mundo más seguro. ¿Qué es el mundo? Y el mundo somos básicamente nosotros, Estados Unidos, en cierta medida Europa, los europeos, el resto no cuenta. Y esto se ha naturalizado, que el mundo somos nosotros somos... Eso también se ha naturalizado. También se ha naturalizado, hasta tal punto que muy poco se le ha dado relevancia en estos 5 días a lo que se ha escrito o dicho o lo que sienten los otros. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué siente la gente en Pakistán respecto a lo sucedido? ¿Habría algún diario? ¿Habría el New York Times, el Washington Post? ¿Habría los diarios argentinos? Ni una palabra. Estaba leyendo hoy un artículo que me llegó de Tariq Farouk, un hombre de izquierda de Pakistán, que hace todo un análisis de lo que sienten en Punjab, en Karachi, que por supuesto tomó sorpresa por todo el mundo, en algunos lugares simpatía hacia Obama, en otros no. Artículos de los Emiratos Árabes, de Yemen, sería muy largo contar todo esto que estuve leyendo. En el New York Times, en estos días, ni una columna de opinión, ni de un árabe, ni de un musulmán. Washington Post, ni una columna de opinión de un árabe, de un musulmán, salvo de un iraní y de un anglo-pakistaní que estuvo en Guantánamo. Diario País, habría que hablar con la CIP de eso. Ninguna, no es censura, es visión de mundo. Ninguna columna de opinión de árabes. Diario Clarín, ni una opinión de árabes o musulmanes.